que es ecuaciones de segundo grado o ecuaciones cuadráticas, que también se les suele llamar así, ¿verdad? Realmente nos va a dar tiempo tal vez de hacer un ejercicio nada más y el día de mañana pues continuaríamos con este tema, ¿verdad? Muy bien, entonces, les decía, son ecuaciones cuadráticas o de segundo grado, como les quieran ustedes llamar, ¿verdad? Entonces, en este caso, las ecuaciones cuadráticas tienen una estructura también, ¿verdad? En la que uno de sus componentes está elevado justamente al cuadrado, ¿verdad? Entonces, les voy a poner acá una definición que tenemos y que nos va a servir también para poder entender mejor la forma de una ecuación cuadrática. Entonces, dice que una es aquella de la siguiente forma. AX al cuadrado más BX más C. Donde A no puede ser igual a 0, ¿sí? Esa es una de las definiciones que podemos dar de una ecuación cuadrática. ¿Qué quiere decir aquí? Que BX puede ser igual a 0, C puede ser igual a 0, pero este coeficiente no puede ser igual a 0, porque prácticamente 0x al cuadrado es igual a 0, ¿verdad? No existe el componente ahí. Entonces, por eso es que indica, ¿verdad? O dice esa aclaración, ¿sí? A, entonces, no puede ser igual a 0 en una ecuación cuadrática, ¿ok? Esa es una de las... Y esta es la estructura, pues obviamente general que va a tener, que van a tener este tipo de ecuaciones. Entonces, si se dan cuenta, ¿verdad? Justamente como su nombre lo indica, la variable está elevada a la potencia 2. Por eso se les llama de segundo grado y como ya habíamos comentado, estas ecuaciones pueden tener dos posibles resultados, ¿verdad? Unas tienen los dos resultados y otras tienen un resultado en los números reales y otro en los números imaginarios y a veces ocurre que ambas soluciones de la ecuación nos dan el mismo valor numérico, ¿sí? Eso es lo que nos indica, ¿verdad? Cuando hablamos de ecuaciones de segundo grado. Entonces, obviamente la solución de este tipo de ecuaciones no es tan sencilla como lo vimos con anterioridad. Para poder resolver este tipo de ecuaciones, algunas pues sí se pueden únicamente utilizando eliminación, ¿verdad? Y las propiedades básicas de las ecuaciones, pero otras necesitan otros métodos, ¿verdad? Entonces, para la solución de estas ecuaciones, nosotros vamos a ver dos métodos. Y en esta, obviamente, pues vamos a necesitar recordar todos los casos de factorización que tenemos, ¿verdad? Obviamente ahí no nos va a decir qué caso es, sino nosotros tenemos que ir averiguando a través de la estructura que tenga esta ecuación para ver qué tipo de factorización podemos utilizar para poder resolver ese ejercicio. Entonces, prácticamente acá lo que se hace es igualar esa ecuación a 0, ¿verdad? Y luego factorizar, ¿verdad? A manera que tengamos esa ecuación representada con sus factores, ¿sí? Y ahí es mucho más sencillo trabajarlo porque vamos a tener ecuaciones, prácticamente términos lineales. Y ahí vamos a utilizar un teorema, que es el teorema de factor cero, que les voy a explicar en un momento, ¿verdad? Para poder, en este caso, ¿verdad? Solucionar o resolver ecuaciones cuadráticas nos basamos de ese teorema. Y con ese teorema es específicamente que trabaja este método, ¿verdad? Voy a poner aquí entonces entre paréntesis teorema del factor cero, que es la base del método de factorización. Y el método
2, que es el que se suele utilizar cuando no podemos utilizar factorización porque prácticamente nuestra ecuación no es factorizable, que también puede ocurrir. Entonces utilizamos un método universal, ¿verdad? Que se llama fórmula de Vieta, les suelen llamar, que me imagino que han escuchado hablar de ella, o cuadrática. Y se llama universal, ¿por qué? ¿Alguien me podría decir por qué también les llaman fórmula universal? ¿Alguien que se recuerde? ¿Nadie? Se le llama fórmula universal porque todos aquellos, a todas aquellas ecuaciones que se pueden trabajar con el método de factorización, también se pueden trabajar con la fórmula de Vieta, ¿sí? O la fórmula cuadrática. Es decir, que cualquier ecuación de segundo grado que tenga una solución, la podemos trabajar a través de la fórmula de Vieta, sin necesidad de utilizar la de factorización, ¿sí? En cambio, la de factorización, ¿verdad? Esa, pues obviamente, tiene limitantes, ¿verdad? Que para poder trabajarla con este tipo de métodos, pues obviamente tenemos que tener una expresión algebraica factorizable. Si no se puede factorizar, entonces no se puede trabajar con este método. Esa es la diferencia entre estas dos. Obviamente, a pesar de eso, pues el método de factorización es bastante utilizado, ¿verdad? Porque es también bastante práctico, ¿verdad? La de factorización es más práctica que la de Vieta, porque la de Vieta, pues obviamente, como su nombre lo indica, es una fórmula. Entonces hay que meter varios términos a la fórmula, saber identificar cada componente de la ecuación para poder meterlas a la fórmula, ¿verdad? Y lleva un poquito más de tiempo. Por eso es que si se puede trabajar bajo el método de factorización, pues se recomienda utilizar ese. Pero si no queremos estar buscando el caso de factorización correcto, porque es esa prueba y error también, ¿verdad? Buscar el método correcto. Podemos ir directamente a utilizar el método de la fórmula de Vieta, que al final nos debe llevar al mismo resultado, con cualquiera de estas dos, ¿verdad? Entonces, acá va un método a ecuaciones de segundo grado. Muy bien. Entonces les decía que como paréntesis y antes de empezar a trabajar con el método de factorización, debemos saber nosotros de qué trata el teorema del factor cero, que seguramente ya lo han utilizado, simplemente que ahora le estamos dando un nombre, ¿verdad? Veamos entonces qué nos dice el teorema del factor cero. Sé que este teorema, lo voy a escribir aquí para que lo tengan, este teorema indica, ya se nos trabó, que si tengo dos factores P y Q, bueno, ya se nos había tardado en trabarnos y en cerrarse. Entonces vamos a volver a ingresar. Vamos a ver si nos da tiempo de resolver un ejercicio, si no lo vamos a dejar para el día de mañana, pero sí es importante conocer cuáles son los términos del factor cero, ¿verdad? Y que básicamente el factor cero lo que dice es que si yo tengo una multiplicación entre P y Q, ya sea que P o Q den como resultado cero,
toda la ecuación va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice, básicamente. Y es lo que hace, es lo que nosotros queremos, o es a lo que nosotros vamos cuando nosotros venimos y este tipo de ecuaciones las igualamos a 0, ¿verdad? Que es uno de los componentes básicos también que les decía de la metodología o del proceso para poder resolver una ecuación cuadrática. Lo primero que tenemos que hacer es llevar esa ecuación a una igualdad de 0, ¿verdad? Del lado derecho de la ecuación y dejar todos los términos del lado izquierdo. Muy bien, entonces continuamos, ¿verdad? Decíamos que, dice que el teorema indica que, aquí nos faltó una así, que si P y Q son expresiones algebraicas, entonces, si P y Q es igual a 0, la multiplicación entre la expresión P y la expresión Q es igual a 0, esto va a suceder si y solo si P igual a 0 o Q igual a 0, ¿sí? Uno de los dos tiene que ser 0, ¿sí? Uno de estos componentes tiene que ser 0 para que el resultado sea igual a 0. Lo mismo es, esto es obviamente general, pero lo mismo es si yo tuviera 3 componentes, P, Q y R, por ejemplo, igual a 0, va a ser igual a 0 sí y solo sí. Nuevamente, ¿verdad? Ya sea que P sea igual a 0 o Q igual a 0 o R igual a 0. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que por lo menos uno de estos dos componentes me debe hacer 0, debe ser 0, ¿verdad? Para que este sea igual a 0, por lo menos, ¿sí? Obviamente puede ser que los dos elementos sean igual a 0 también, ¿verdad? Eso es lo que me queda decir, los dos o los tres elementos o cuantos elementos haya en esas expresiones algebraicas. Y las expresiones algebraicas, entonces, para el método de factorización van a ser cada uno de los factores que vamos a obtener, ¿verdad? Al factorizar esa expresión algebraica, ¿sí? Entonces, básicamente de eso se trata cuando nosotros utilizamos el método de factorización. Bajo esta premisa, entonces, bajo esta, el primer paso 1, como le quieran ver, para utilizar el método de factorización es igualar la ecuación, perdón, a 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la tengo que indicar justamente como la vimos anteriormente. AX al cuadrado más BX más C igual a 0. Vean que esta ecuación ya está igualada a 0. Entonces, así la tenemos que representar para poder utilizar el método de factorización, ¿verdad? Entonces, no siempre nos van a dar de una vez las ecuaciones igualadas a 0, sino que me van a dar un componente del lado izquierdo y un componente del lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pasar todos los términos del lado izquierdo a manera que del lado derecho sea igual a 0. ¿Sí? Prácticamente eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, bueno, al final, pues vamos a resolver, si nos da tiempo, creo que sí, nos da tiempo de resolver una
un ejercicio de estos, ¿verdad? Entonces aquí sí le voy a poner ejemplo, ¿verdad? O ejercicio, como ustedes quieran verlo. Pero este sería mi ejemplo número 1 de ecuaciones cuadráticas, ¿verdad? Resolver la siguiente ecuación. 3x al cuadrado es igual a 10 menos x, ¿sí? Entonces vean cómo nos están dando la ecuación. 3x al cuadrado igual a 10 menos x. Entonces vamos a tratar de resolver esta ecuación con el método de la factorización utilizando el teorema del factor cero. Muy bien, entonces lo primero que debo de hacer, justamente lo que hablábamos aquí, el paso 1 es igualar la ecuación a 0. Ese es el primer paso. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que voy a pasar estos términos de mi ecuación, las voy a pasar a este lado, al lado izquierdo. Entonces me quedaría 3x al cuadrado, este es 10 positivo, pasa a ser negativo, eso es muy importante, que a veces parece insignificante, pero se nos olvida y a veces lo pasamos con el mismo signo. Recuerden que eso no se puede hacer, tiene que ser con el signo cambiado. Entonces aquí es positivo, aquí pasa a ser negativo y aquí tengo un menos x, pasa a ser más x igual. Pues prácticamente es como que aquí hiciera esto, del lado derecho, menos 10 más x. Entonces esto se va con esto se va con esto. ¿Y cuál es mi resultado? Igual a 0. Entonces ya tengo igualada esta ecuación a 0, ¿verdad? Entonces la otra cuestión que ya es, pues obviamente, de cada quien, ¿verdad? Es ordenarla a manera que me quede en este orden, ax al cuadrado más bx más c. Entonces, voy a poner aquí 3x al cuadrado más x menos 10 y esto va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces, una vez que ya tengo esta función de esta manera, ¿cuál es mi siguiente paso? Aquí voy a poner como 2, ordenar, ¿verdad? Ordenar, solo, sí, esto lo pueden obviar o no, como quieran. Ordenar, eso ya es de cada quien, ¿verdad? Pero a mí siempre me gusta tener como un orden, ¿verdad? Para no perderme en el proceso. Entonces, nuevamente, el tercer paso que ya está ordenado es factorizar. Hay que utilizar los casos de factorización y factorizar esta ecuación, ¿sí? Es decir, descomponerlo en sus factores, ¿sí? A manera que pueda tener un factor P y un factor Q, ¿verdad? Entonces, aquí sí es, pues obviamente, como les decía, un poquito a prueba y error. Tengo que ver qué caso me conviene. Entonces, prácticamente, si ustedes lo notan aquí, esta es justamente del caso ax al cuadrado más bx más c, cuando a es mayor a 1, porque tengo este de acá, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer eso, ¿sí? Tendríamos que hacer ese término, pero por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Y como esto ya es de un curso, de una parte que ya vimos, yo ya tengo la factorización y entonces la voy a usar, ¿verdad? Entonces, obviamente recuerden que eso ustedes sí lo tienen que hacer, ¿sí? Yo porque para simplificarnos y minimizar el tiempo, yo sé que esta expresión tiene el siguiente factor, que es x, 3x menos 5 por x más 2, y ustedes lo pueden comprobar. ¿Cómo lo pueden comprobar? Pues obviamente multiplicando estos dos factores y tenemos que llegar a este resultado. Por ejemplo, 3x por x es 3x al cuadrado. 3x más 3x por 2 es igual a 6x positivo. Menos 5 por x es igual a menos 5x. Y vean que ahí me da x. Y menos 5 más 2 me da menos 10. Entonces, justamente esos factores son correctos, ¿verdad? Entonces, ya tengo este factor, ¿sí? Pero ya tengo factorizado mi expresión algebraica, ¿verdad? Entonces, el siguiente paso es que, como yo sé que según mi teorema, P por Q es igual a 0, entonces por lo menos quiere decir que P va a ser igual a 0 o Q
es igual a 0. Entonces lo que voy a hacer es justamente indicar estos enunciados, ¿verdad? Entonces voy a tomar como P a este componente y Q a este. Entonces cuando es así, lo que yo puedo hacer es prácticamente expresarlos de forma individual. ¿Qué quiero decir con esto? Que puedo expresar que 3x menos 5 es el factor P, va a ser igual a 0, y x más 2 va a ser igual a 0. Entonces los estoy expresando con prácticamente, ¿verdad? Con el teorema del factor 0. Pero como no sé cuál de esos dos factores es 0, ¿verdad? Entonces obviamente aquí voy a suponer que los dos. Entonces esa es la cuestión, ¿verdad? Yo supongo que los dos factores son igual a 0 para poder trabajar con el teorema, ¿verdad? Voy a poner aquí uso del teorema 0. Y cuando ya tengo esto, lo único que hago es despejar de forma individual. Entonces, trabajo como que esta fuera mi ecuación 1.1 y esta fuera una ecuación 1.2. Y si se dan cuenta, ambas ya son ecuaciones lineales. Entonces, voy a empezar con mi ecuación 1.1, que sería prácticamente, sin necesidad del paréntesis, 3x menos 5 igual a 0. Hago los despejes necesarios para dejar solo a x y me queda que 3x menos 5 pasa a ser positivo de este lado y me queda como más 5. Entonces x igual a, paso este 3 que está multiplicando a dividir y me queda que x es igual a 5 tercios. Entonces esta es la primera solución de mi ecuación. Recordemos que como es cuadrática, esto me indica que yo puedo tener dos soluciones. Entonces, para poder obtener la segunda solución, pues voy a usar el otro factor, ¿verdad? Que es x más 2 igual a 0. Y prácticamente aquí es más sencillo porque x es igual a menos 2. Entonces, esta es mi segunda solución. Y ahí tengo las dos respuestas, los dos valores para los cuales la ecuación es verdadera, la igualdad es verdadera, ¿verdad? Que era lo que comentábamos, utilizando el teorema de la factorización. ¿Verdad? Y prácticamente ahí lo que nos quedaría sería comprobar si nuestras respuestas son correctas. ¿Cómo? Despejando cada uno de los valores en la ecuación original. Pues prácticamente esa es la forma en la que yo puedo trabajar, ¿verdad? Ya son las 9, entonces solo nos vamos a quedar con este ejemplo, ¿verdad? El día de mañana vamos a continuar, vamos a hacer un par de ejercicios y vamos a empezar a trabajar con nuestra hojita de trabajo, nuestro laboratorio, ¿verdad? Para poder practicar ecuaciones lineales y ecuaciones cuadráticas de una vez con este tipo de métodos y probablemente el día lunes trabajamos con la fórmula de dieta o de una vez mañana y el martes podríamos trabajar con nuestro laboratorio. Ahí voy a ir ordenando las ideas de qué es lo que nos conviene más, ¿verdad? Entonces mañana vamos a seguir resolviendo un par de ejercicios acerca de este tema para que nosotros vayamos, pues obviamente, entendiendo el proceso y la metodología a seguir. Entonces, no sé si tienen dudas con respecto a este método. Si no, pues por mi parte lo dejaría hasta acá. Y pues nos veríamos el día de mañana para continuar con este tema. ¿No hay dudas? ¿Ya terminaron de copiar? Sí, ingeniero, muy bien, gracias.